Excelente día para todo programador. Previamente, conocimos la selección canónica con operadores relacionales y operadores lógicos. Aquí, el operador relacional mayor que lo utilizamos para hacer la prueba de la selección canónica, que si determinaba que es cierto que X es mayor que Y, entonces se realizaría este conjunto de instrucciones. En caso de que esta expresión relacional diera falso, se realizaría el segundo conjunto de instrucciones, un caso alterno o otro caso alterno, uno u otro casos alternos mutuamente excluyentes. Nos dimos cuenta que también podíamos utilizar el operador lógico AND para revisar dos situaciones, y si ambas situaciones son ciertas, entonces se realiza este primer caso alterno. De lo contrario, el segundo caso alterno es el que se ejecutaría. También conocimos el operador relacional OR, ¿sí?, para determinar si esto o aquello es verdad. Con que uno de los dos sea verdad, realizaríamos este conjunto de instrucciones. Si te fijas, estamos hablando de un caso alterno, ejecutarlo, u otro caso alterno, ejecutarlo, ¿sí? Y este o es para determinar este caso alterno a realizar. Si uno u otro es verdadero, entonces realizábamos este caso alterno. Pero estos dos casos alternos son mutuamente excluyentes. O se realiza uno o se realiza el otro. En un momento anterior conocimos el if disparador. Este if disparador lo vimos como un if sin else, donde revisábamos si una situación es verdad para realizar un conjunto de instrucciones. Este if no tiene else y no aplica que tenga else. Entonces, distinguir entre un if que sí necesite un else de otro que no le aplica else es parte de nuestro conocimiento de fondo. También, previamente, en la introducción de la programación estructurada, conocimos en el modelado de la realidad en la computadora la selectiva múltiple. Vimos un diagrama de flujo para decidir qué desayuno tomar. Hacíamos una pregunta y si esta era verdadera, entonces realizábamos un conjunto de instrucciones, o de lo contrario, hacíamos otra pregunta que si daba verdadero, realizamos un conjunto de instrucciones, o de lo contrario, aplicábamos otra pregunta. Entonces, esta forma la vamos a ver ahora con un algoritmo que determine si un número es positivo, neutro o negativo. Lo vamos a ver con un programa, aterrizándolo, donde este programa tiene 3 casos alternos. Vamos a platicar a lujo de detalle, paso a pasito. Hoy es domingo 29 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos entendiendo primero el diagrama de flujo. Determinar si un número es positivo, neutro o negativo. Ese es nuestro problema a resolver. Entonces, necesitamos una variable que la nombraremos num, de tipo entero. Imprimir, dame un número entero, le decimos al usuario de nuestro programa que ya veremos la implementación. Leemos el número y suponte que leemos un 10. Entonces, pasamos al conector 1, llegamos aquí y entonces preguntamos, ¿10 es mayor que 0? Y eso es cierto. Entonces el flujo nos conduce hacia el sí y terminamos imprimiendo que el número 10 es positivo. El flujo nos conduce hacia acá, venimos hacia acá y llegamos aquí, si te fijas, y pasamos a imprimir gracias por jugar. Fin. Encontramos un número positivo. Ahora vamos a hacer otra prueba. ¿Qué tal si ese número con el que voy a trabajar, que lo voy a leer, sea el 0? Leemos un número 0. Entonces pasamos para acá y preguntamos, ¿0 es mayor que 0? Eso es falso, eso no es cierto. Entonces tomamos el segundo
el segundo flujo, el segundo caso alterno, y nos venimos a hacer esta otra pregunta, que si 0 es igual a 0. Eso es cierto, ¿sí? Ahorita estábamos trabajando con el número 0, 0 igual a 0, eso es cierto, entonces el flujo nos conduce hacia la derecha, imprimimos que el número 0 es neutro. Y venimos hacia acá abajo y seguimos el flujo, ¿verdad? Y llegamos aquí, gracias por jugar. Ya harás juegos, si quieres hacer juegos ya los harás. Hay que conocer esto, comprenderlo plenamente para poder hacer esos videojuegos tan elaborados. Tercera prueba. Otra vez, un número entero, imprimimos, dame un número entero y leemos un número. Digamos, un menos 5. Vamos a trabajar con un menos 5. Entonces, ese menos 5, venimos para acá y preguntamos, ¿menos 5 mayor que 0? No es cierto. Eso es falso, entonces nos venimos por el lado del no y preguntamos, ¿menos 5 es igual a 0? Eso es falso. Entonces venimos hacia acá abajo y decimos imprimir, ¿verdad? Imprimimos en la pantalla, el número menos 5 es negativo. Y el flujo nos conduce hacia gracias por jugar, imprimimos allí. En fin, ya le hicimos todas las pruebas que podríamos pensar, podríamos hacer más pruebas, pero estas son suficientes. Y ahora hay que ver la correspondencia de este diagrama de flujo contra un código fuente. Entonces, determinar si un número es positivo, neutro o negativo va a ser el título de mi programa y eso lo estoy poniendo acá porque es el problema a resolver. Mi variable num de tipo entero, yo declaro mis variables siempre al principio de la subrutina, siempre, siempre, siempre. Ciertamente tú podrías escribir este printf arriba, tú podrías escribirlo aquí, pero no lo hagas. No porque puedas significa que sea apropiado. Las variables siempre se escriben al principio de tu programa. Ya es cuestión pues de la manera de cómo se interpreta un medio para entender un problema contra otro, ¿sí? El orden en el que terminamos escribiendo, ¿sale? En la programación las variables al principio de main. Y luego, entonces, estamos diciendo, dame un número entero. Imprimir, dame un número entero, ¿verdad? Aquí, estamos imprimiendo. Dame un número entero. Vamos a hacer esto un poquito más para acá. ¿Sí? Dame un número entero. Y luego escaneamos el número, ¿verdad? Leer el número. ¿Sí? Aquí, si te fijas, no estoy poniendo nada acerca de este salto de línea. Esto es finalmente decoración del programa. Eso no es parte de lo que se necesita para resolver el problema como tal. Es decorativo. Entonces, ese printf no lo vemos acá. Aquí no está. Eso de imprimir salto de línea. Tú lo podrías poner, pero en este caso lo que queremos es abordar el algoritmo para resolver el problema. Entonces, vamos a proceder a hacer las preguntas. Fíjate, aquí estamos preguntando que si el número es mayor que 0, para determinar, imprimir que el número tal es positivo. ¿Sí? Entonces, fíjate esta pregunta, esta primera pregunta. Si el número es mayor que 0, el número es mayor que 0, si es cierto, me voy a imprimir que es positivo. Y entonces acá me voy a imprimir printf, el número tal, num, eso se sustituye por %d, es positivo. ¿Sale? Este caso alterno se realiza suponiendo que num vale 10, entonces esta expresión resulta verdadera y se realiza todo el conjunto de instrucciones que tú escribieras dentro de esta llave que abre y esta llave que cierra. Solamente estamos imprimiendo una cosita, pero podría ser todo lo que tú quisieras. Entonces, esto fue verdad, ¿sí? Esta pregunta entre paréntesis es verdad. Realizamos este conjunto de instrucciones. ¿Qué seguía después de imprimir que el número era positivo? Seguía imprimir gracias por jugar, ¿verdad? Nos veníamos para acá. Si este caso alterno es el que se ejecuta y esto lo que se imprime,
los demás casos alternos son ignorados. ¿Sale? Y pasamos a imprimir gracias por jugar. ¿Sale? Ahora hagamos otra prueba. Digamos que aquí escaneamos un 0. Si 0 mayor que 0, eso va a ser falso, ¿verdad? La pregunta que si 0 mayor que 0 va a dar falso y entonces conduce a hacer una segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, si esto resulta falso, este bloque de instrucciones no se realiza y entonces procedemos a hacer la siguiente pregunta. Y fíjate en esto, aquí dice else if. Esta es la manera de encadenar una pregunta a la falsedad de otra pregunta. Esta pregunta se hace solo si esta primera pregunta resulta en falso. Donde esta pregunta resulta en verdadero, lo demás se ignora y brinca para acá el flujo de control del programa. Esta pregunta se hace solo si esto no se hizo, o sea, no se imprimió este bloque de instrucciones. Que esta pregunta da falso, nos conduce a preguntar lo que sigue. Y fíjate cómo se lee esto. Si 0 es mayor que 0, falso. Entonces, de lo contrario, vamos a hacer otra pregunta. Si el número 0 es igual a 0, interesante. Si el número es mayor que 0, de lo contrario, si el número es igual a 0, fíjate cómo se está leyendo. Si el número es mayor que 0, entonces hago esto. De lo contrario, si el número es igual a 0, hago aquello. Otra vez. Si el número es mayor que 0, entonces hago esto. De lo contrario, si el número es igual a 0, fíjate acá lo que dice, no o de lo contrario. ¿Sale? Entonces, si estamos trabajando con el valor 0, esta pregunta va a dar falso. Y vamos a proceder a hacer esta otra pregunta. ¿Sí? Else se interpreta como de lo contrario. ¿Sale? Entonces, de lo contrario a lo anterior, si el número, y estamos trabajando con 0, es igual a 0, entonces imprimiríamos que el número 0 es neutro. Eso lo sabemos de las matemáticas, ¿verdad? Si esta es un 0, entonces imprimimos que ese número es neutro y luego sigue imprimir gracias por jugar. Este caso alterno se ejecuta y entonces, porque esto fue verdad, esto se realiza, lo que está en este bloque de instrucciones, y se ignora el tercer caso alterno. Se imprimiría gracias por jugar. Vamos a hacerle compilar y correr con los fines de creer. Aquí vamos a ponerle un 10 y entonces dice que el número 10 es positivo, ¿verdad? Se ignoran estos dos casos alternos y se va a imprimir gracias por jugar. ¿Cierto? Genial, ¿verdad? Si nosotros hacemos otro caso de prueba y ahora el número que escaneamos es un 0, entonces esta pregunta va a dar falso, ¿cierto? Va a dar falso. Como va a dar falso, se va a proceder a hacer la segunda pregunta. ¿0 igual a 0? Pues sí. El número 0, es igual a 0, y entonces se imprime que el número 0 es neutro. Se ignora el tercer caso alterno y se imprime gracias por jugar. Tercera prueba. Le ponemos un -5. Escaneamos un -5. -5 mayor que 0, esto va a dar falso. No se realiza ese bloque de instrucciones y procedemos a hacer la siguiente pregunta. -5 igual a 0, eso es falso. Se ignora ese conjunto de instrucciones y procedemos al tercer caso alterno donde ya no hay una pregunta. Simplemente decimos que el número -5 es negativo.
número menos 5 es negativo. Y entonces decimos gracias por jugar. ¿Sí? Esto sucede, ¿sí? Y pues tiene correspondencia el tercer caso alterno con, si te fijas, no hacer una tercera pregunta. No necesito hacer una tercera pregunta. Se entiende de manera natural que no necesito hacer una tercera pregunta porque definitivamente o es positivo o es neutro o es un número negativo. No hay de otra. Podríamos hacer más preguntas y eso lo veremos en otro video. Podemos hacer más preguntas y lo vamos a ver posteriormente, pero todavía hay cosas que hablar acerca de este diseño, tomando en cuenta nuestro pasado. Acabamos de ver lo que consiste en elegir un camino y ahora vamos a ver una pregunta innecesaria. Mira esto. Haciendo una pregunta innecesaria. Así se titula este programita. ¿Cuál es la pregunta innecesaria? Esta. Fíjate lo que estamos diciendo. Si el número es mayor que 0, entonces hago lo de este caso alterno. De lo contrario, si el número es igual a 0, realizo este segundo caso alterno. De lo contrario, si el número es menor que 0, realizo este tercer caso alterno. Esta es una pregunta innecesaria. Lo habíamos visto de esta manera. Y si tú pones una pregunta, pues igual, esto va a compilar, va a correr. Y si tú le das una 10, pues va a decir que es positivo. Si tú le das un 0, te va a decir que es neutro. Si tú le das un menos 5, entonces pues va a ser cierto lo de menos 5 menor que 0 y pues va a decir que es negativo. Este programa funciona ante el usuario exactamente igual que el que vimos previamente, funciona exactamente igual, pero está mal hecho. Mal hecho ¿por qué? Pues porque está haciendo que el procesador, conoces el procesador, sabes, tienes idea del procesador, es el cerebro de la computadora, el procesador le estás pidiendo que revise si el número es menor que 0 y eso es una pregunta que no necesitas hacerle. Le va a tomar nanosegundos quizás hacer eso, o sea, ínfimamente nada que ver con un segundo, ¿sí? Milisegundos, nanosegundos le puede tomar hacer un cómputo innecesario. Y lo malo es cuando llegan estos programas a ser muy grandes y tengas cómputos innecesarios. Entonces, revisa muy bien si una pregunta es necesario ponerla. Normalmente, todo if debe de tener un else. Este if tiene su else aquí. Este if tiene su else acá. Este es el else de este if. Y este es el else de este if. Normalmente, la mayoría de los programas que tú hicieras son de tipo selección canónica, aunque sea una selectiva múltiple, es una selección canónica de hago esto o hago aquello o hago el otro, pero a fuerzas hago alguno de los tres. Si son 3 casos, hago uno de los 3. El que quedara de esta manera y que aplicara hacer nada, o sea, no tener un último else, eso es algo muy raro. Implicaría que en el diseño tú lo hubieras concebido quizás como una eventualidad, hacer algo, y esa eventualidad puede ser que aplique hacer nada en caso contrario, como aquí, donde el radio me lo dan con un valor positivo, pues entonces aplica hacer nada al respecto con ese dato que ya me lo dieron bien. Aplica hacer nada. Entonces tú tienes que preguntarte concienzudamente acerca de si aplica hacer nada. Y dices, pues sí, aplica hacer nada. Pero cada pregunta revisar si es necesario hacerla o no. Este es otro escenario y hay otro peor, ya para terminar. Uso incorrecto de if, tremendamente incorrecto. Mira esto.
Aquí no hay else. En este diseño no hay else. Lo compilo, lo corro. Le doy un número entero, digamos un 10. Se va a preguntar que si el número es mayor que 0 y 10 va a ser mayor que 0 y va a decir que es positivo y va a decir gracias por jugar. ¿Por qué está malísimo este programa? Pues porque ese valor 10 se comprobó a ver si era mayor que 0, se ejecutó esto y luego se está haciendo esta pregunta. Esta pregunta se está haciendo. Habrás de creerme eso. Esta pregunta se está haciendo. No hay un else aquí. Y como no hay un else, como acá, que aquí sí había un else, este if, al no tener un else antes del if, es una pregunta obligada. ¿Sí? Si un if no tiene un else previamente, es una pregunta obligada a hacerse. Obligada a hacerse independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Entonces, si aquí ya corroboramos que 10 es mayor que 0 y se realizó esta impresión, esta pregunta se va a hacer también, se va a comprobar a ver si el 10 es igual a 0. Y como va a dar falso, pues no va a ser esta eventualidad. Y luego tienes aquí otra pregunta, otro if, que no está encadenado al if anterior, no hay un else. Y entonces se va a preguntar si ese 10 es menor que 0 y eso va a dar falso. Y como va a dar falso, pues entonces no se va a realizar este conjunto de instrucciones. Este programa va a funcionar igual ante el usuario. Con el 0 va a decir neutro, con el -5 va a decir que es negativo. Funciona exactamente igual ante el usuario, pero está peor la manera de aterrizarlo porque estamos haciendo dos preguntas innecesarias. Ya hicimos la pregunta que necesitábamos, se imprimió lo que requeríamos y estas preguntas se siguen haciendo. Hay que evitar hacer preguntas innecesarias y darnos cuenta de si son casos mutuamente excluyentes. Si o hago esto, o hago aquello, o digo el otro, entonces hay que enlazar esas preguntas de esta manera. Hay que escribir else if para hacer esta pregunta solo si da falso la pregunta anterior. Y hago este else solo si dio falso la pregunta anterior. Así se plasman los casos alternos. Ojalá que aterrices adecuadamente tus códigos fuente durante la vida. Y yo te agradezco estar allí. Si este contenido es de calidad para ti, es de valor, pues suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.